Tuvieron lugar combates aéreos entre los aviones de la Fuerza Aérea y de naves extraterrestres y se tuvo que admitir la aplastante inferioridad de nuestras armas frente a la de los extraterrestres. En noviembre de 1955 el decreto NSC 5412-2 creó un comité para el estudio de todos los factores tendentes a establecer y ejecutar un plan directo para la política extranjera en la era del poder nuclear. Una vez más solo se trataba de un vulgar pretexto que debía ocultar el fin real del estudio, es decir, la cuestión de los extraterrestres, ya que de forma simultánea el presidente Eisenhower había ya formado en 1945 y por decreto NSC 5411 un grupo de estudio que debía examinar todos los hechos, pruebas y mentiras de los extraterrestres y a descubrir la verdad sobre ellos. El NSC 5412-2 solo había sido pensado como tapadera en el supuesto de que la prensa comenzara a buscar las razones por las cuales hombres tan importantes se reunían tan frecuentemente. Las primeras reuniones tuvieron lugar ya en 1954 y se llamaron las reuniones de Cuántico, del nombre del lugar de la reunión, la base aeronaval de Cuántico. El grupo de estudio lo integraban 35 personas que sabían el secreto y miembros del CFR, aquellos conocidos como el grupo de los Jackson Society o Jackson Scholars. Se invitó a Edward Teller a participar. El Dr. Zbigniew Brzezinski presidió estas reuniones durante los primeros 18 meses y seguidamente lo hizo Henry Kissinger. Durante el segundo periodo, que se inició en noviembre de 1955, Nelson Rockefeller era un visitante asiduo a todas las sesiones. En una segunda fase de las investigaciones, los encuentros se desarrollaron en Cuántico y el grupo pronto se denominó Cuántico 2. Nelson construyó para el Majestic 12 y el Comité de Estudio un centro de reuniones secreto en Maryland, al cual solo se podía acceder por avión. Por lo tanto, los encuentros podían realizarse sin temor a la curiosidad ajena. Este lugar secreto de encuentros recibió el nombre de Country Club, club de campo. Ofrece instalaciones completas e incluso un centro de reposo y de reuniones. Por el final de 1956, el grupo de estudio fue aparentemente disuelto y Henry Kissinger publicó en 1957 los resultados supuestamente oficiales, bajo el título Armas nucleares y política extranjera, publicado por el CFR con la editorial Harper & Brothers en Nueva York, siendo en realidad verdad que Henry Kissinger había terminado más del 80% de este manuscrito durante sus estudios en Harvard. El grupo de estudios continuó con sus trabajos en secreto. Uno se puede hacer una idea de la importancia que Henry Kissinger daba a este grupo de estudios escuchando las declaraciones de su mujer y de sus amigos. Muchos de ellos admiraban el hecho de que éste abandonaba su casa muy temprano y regresaba tarde en la noche, sin hablar a quien fuera, ni contestar a ninguna pregunta. Parecía vivir en un mundo en el cual no había sitio para ningún otro. Estas declaraciones son muy significativas. Los resultados del estudio sobre la presencia y los actos de los extraterrestres debieron impresionarle profundamente. Henry Kissinger no era el mismo durante el tiempo que duraron estas reuniones, y nunca más conoció acontecimientos tan graves como en esa época. Trabajaba a menudo hasta tarde en la noche, después de un día intenso de trabajo. Estas circunstancias fueron lo que le condujeron finalmente al divorcio. Una de las conclusiones más destacadas de este estudio sobre los extraterrestres fue que no se podía decir nada al gran público, ya que su conocimiento hubiera probablemente conducido al derrumbe de la economía y de las estructuras religiosas, y a un pánico nacional que desembocaría en una anarquía total. De esta forma, la conspiración del silencio debió continuar. Por lo tanto, ya que nada se podía hacer público, el Congreso no debió evidentemente saber nada de esto. La financiación de los proyectos y de la investigación debía, por lo tanto, conseguirse de fuentes extragubernamentales. Como solución intermedia, se consiguió dinero del presupuesto militar y de los fondos secretos disponibles de la CIA. Otra conclusión importante fue que los extraterrestres utilizaban humanos como animales para conseguir secreciones glandulares y hormonales de la sangre, así como para espeluznantes experimentos genéticos. Los extraterrestres declararon que su proceder era necesario a su supervivencia. Explicaron que su estructura genética se encontraba tan deteriorada que no podían reproducirse. Declararon que si no podían mejorar su estructura genética, su raza desaparecería. Consideramos sus pretextos con mucha desconfianza.
No obstante, dado que nuestras armas eran inútiles frente a las suyas, Majekstik XII decidió mantener relaciones amigables con ellos hasta que hubiéramos desarrollado una tecnología lo bastante avanzada para permitirnos vencerles militarmente. Se ofreció a la Unión Soviética y a otras naciones a colaborar a la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, se estudiaron la construcción de dos sistemas de armamento que utilizaban la tecnología convencional y la nuclear, lo que nos permitiría quizás igualarlos militarmente. Los resultados de estas reflexiones fueron los proyectos Joshua y Excalibur. Joshua era un arma requisada a los alemanes y que era capaz ya en ese tiempo de horadar coraza de carro de 10 centímetros de grosor a una distancia de casi 2 kilómetros, mediante haces de ondas de baja frecuencia. Se pensó que esta arma sería eficaz contra las naves extraterrestres y sus armas de rayos. Excalibur era un arma propulsada por cohetes que volaba por debajo de los 10.000 metros y alcanzaban su blanco con un error de 50 metros y que era capaz de horadar el suelo hasta una profundidad de 1.000 metros. Debía llevar una ojiva nuclear de 1 megatón y se destinaría a destruir los extraterrestres de sus búnkers. Joshua se ultimó, si bien que yo sepa no llegó a ser utilizado. En cuanto al proyecto Excalibur, permaneció durante tiempo sin ultimar, si bien en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para terminarlo. Los acontecimientos de Fátima que tuvieron lugar al principio de este siglo se examinaron con la sospecha de que podía tratarse de una manipulación de los extraterrestres. Una operación de espionaje se desarrolló para aclarar el misterio. Los Estados Unidos utilizaron sus contactos iniciados con el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y que habían mantenido desde entonces, y recibieron poco tiempo después el estudio completo del Vaticano referente a la profecía. Esta profecía decía que si el ser humano no se distanciaba del mal y se arrodillaba a los pies de Cristo, el planeta se autodestruiría y los acontecimientos anunciados en la Biblia tendrían lugar realmente. Anunciaba que un niño había nacido y que debía a partir de 1992 sintonizar todo el mundo con un plan de paz y una nueva religión. Que bueno, estos son los supuestos mensajes que dice el Vaticano, no sabemos si son los reales, ya que hay libros que hablan de que, digamos, que al cura le interesaba mucho de que fuera una virgen, pero realmente lo que se ve allí no era una virgen, por lo tanto tampoco sabemos si los mensajes también se dieron, ¿no? Tal como los cuenta el Vaticano, ya que ha manipulado bastante la historia. Hacia 1995 los pueblos descubrirían, no obstante, que la religión era falsa y que era malvado, que en realidad era el anticristo. En 1995 la Tercera Guerra Mundial estallaría en Oriente Medio, con la invasión de Israel por una nación árabe unida, en principio con armas convencionales, para llegar al paroxismo en un holocausto debido a la utilización de armas nucleares en 1999. Entre 1999 y 2003 la mayor parte del planeta sufriría atrozmente y la vida sería en gran parte del planeta destruida. El regreso de Cristo tendría lugar en el 2011, decía el Vaticano en su día, ¿no?, a esta gente. Los extraterrestres consultados sobre el resultado de este estudio confirmaron su veracidad. Declararon habernos creado por cruce genético y que habían manipulado la raza humana gracias a la religión, al satanismo, a la magia y al ocultismo. Declararon asimismo que eran capaces de viajar en el tiempo y que los acontecimientos previstos tendrían efectivamente lugar. La utilización posterior por los Estados Unidos y de la Unión Soviética de la tecnología para viajar en el tiempo confirmó totalmente esta profecía. Los extraterrestres mostraron un holograma que fue filmado por el gobierno y que pretendía ser realmente la crucifixión del Cristo. No sabíamos ya qué creer. ¿Realmente han utilizado nuestra religión para manipularnos o han sido los verdaderos artífices de las mismas, mediante las cuales continúan manipulándonos? Nadie podía darnos una respuesta. En 1957 tuvo lugar un simposium en Huntsville, Alabama, en el que asistieron los científicos más importantes de la época. Llegaron a la conclusión de que hacia el fin de este siglo el planeta se destruiría a sí mismo por la superpoblación y la explotación abusiva de la Tierra, si antes no recibíamos la ayuda de Dios o de los extraterrestres. Una orden secreta del presidente Eisenhower confió a los Jackson Scholars el examen de este escenario y la elaboración de alternativas. Los Jackson Scholars confirmaron los resultados del estudio de los científicos y plantearon 3 proposiciones, las alternativas 1, 2 y 3. La alternativa 1. En el cuadro de la alternativa 1, ojivas nucleares debían abrir en la estratosfera agujeros por los cuales el calor acumulado y la contaminación debía escapar al espacio. Seguidamente, la civilización humana debía operar una total conversación y transformar la explotación actual de la Tierra en operaciones
de protección del planeta. No obstante, esta fue de las tres la solución que se estimó menos conveniente, a la vista de la poca voluntad de las gentes a transformarse rápidamente y a los daños suplementarios que causaría la explosión atómica. La alternativa 2 proponía la construcción de una amplia red de ciudades subterráneas enlazadas por túneles, en las cuales una muestra de todas las culturas y de todas las profesiones podía sobrevivir y permitir la supervivencia de la raza humana. El resto de la humanidad se vería abandonada a su destino en la superficie del planeta. Bueno, esto que puede parecer una locura, sí es cierto que parece que se está llevando a cabo el plan, ya que se están haciendo bases subterráneas con el mismo fin que hablan aquí, ¿no? La alternativa 3 debía, utilizando las tecnologías extraterrestres y convencional, permitir a una pequeña muestra de seres humanos abandonar la Tierra y fundar colonias en el universo. A este propósito véase el libro Alternativa 3 de Leslie Watkins. Yo no puedo ratificar ni desmentir la existencia de las supuestas entregas de grupos de humanos que debían constituir los esclavos para trabajar en la consecución de dicho plan. Y bueno, también hay un documental, Alternativa 3, que sacó Jiménez Grosso en la primera, si no recuerdo mal, y está doblado en español, así que también lo podéis ver para ampliar más información, ya que allí en ese documental se habla de que esta alternativa 3 quizá ya se haya llevado a cabo. La Luna, llamada Adam, sería una primera meta a medio plazo, seguida de Marte, llamada Eva. Las medidas que se debían tomar para controlar la superpoblación eran las mismas en las tres alternativas: el control de los nacimientos, esterilización de las personas y contaminación mediante microbios mortales. Hay otros ejemplos, ya que se considera primordial la disminución de la población. Se decidió, en el interés de la raza humana, hacer desaparecer los elementos indeseables de la sociedad. Los Estados Unidos y la Unión Soviética conjuntamente rechazaron la alternativa 1 y ordenaron el inicio inmediato de las alternativas 2 y 3. En 1959 la Rand Corp organizó un simposium sobre las construcciones subterráneas, Deep Underground Construction Symposium. El informe final muestra máquinas capaces de construir un túnel de 15 metros de diámetro a una velocidad de 1,5 metros por hora. Muestra además planes de túneles, más aún, salas subterráneas inmensas que al parecer podrían acoger enormes complejos e incluso ciudades. Parece por tanto que los 5 años que siguieron a la elaboración de las alternativas fueron utilizados para mejorar los métodos de construcción subterránea. Es entonces que los que detentaban el poder pensaron que una de las posibilidades de financiación de los proyectos extraterrestres o de otros proyectos secretos era organizar un mercado ilegal de la droga. Un ambicioso joven miembro del CFR fue contactado. Se trataba de George Bush, en aquel tiempo presidente director general de la Zapata Oil, Texas. La Zapata Oil experimentaba en ese tiempo la nueva tecnología offshore drilling. Se pensó que la droga, transportada por barcos de pesca desde América del Sur hasta la isla de Borg, podría seguidamente ser llevada a tierra por barcos de aprovisionamiento de la Armada, cuyo cargamento no era inspeccionado ni por la aduana ni los guardacostas, por lo tanto no levantaba sospechas ni era sometido a ningún control. George Bush aceptó y organizó la colaboración con la CIA. El plan funcionó mejor que lo previsto, y aún hoy en día está en vigor en el mundo entero. Hay evidentemente aún otros métodos para introducir drogas en el país. Pero a pesar de todo deberíamos acordarnos que fue George Bush quien comenzó a vender droga a nuestros niños y también que la CIA controla todos los mercados de la droga del mundo, decía William Cooper en su día. El programa oficial especial de los Estados Unidos fue notablemente aumentado por el presidente Kennedy, que en su discurso de inicio de su mandato declaraba al mundo que antes de los años 60 un hombre caminaría sobre la Luna. Bien que, pensándolo bien, su plan permitió a los responsables distraer de los presupuestos sumas fantásticas para sus planes y para tener engañada a la opinión pública americana sobre el verdadero plan espacial. Un programa paralelo desempeñó los mismos fines en la Unión Soviética. De hecho, cuando Kennedy ofreció este discurso, existía ya en la Luna una base de utilización conjunta entre los americanos, los rusos y los extraterrestres. El 22 de mayo de 1962, una nave sin tripulación aterrizó en Marte y confirmó la existencia de un medio ambiente que permitía la vida humana. Poco tiempo después se inició la construcción de una base sobre Marte. Aún hoy se puede encontrar sobre la superficie de Marte ciudades habitadas por personas seleccionadas de diversas culturas, profesiones y países.
A pesar de que los Estados Unidos y la Unión Soviética estén en realidad muy unidas, se mantiene oficialmente una fuerte enemistad entre ellos para conseguir dinero con el pretexto de la defensa nacional con el fin de dedicarlo a los proyectos secretos. En un momento dado, el presidente Kennedy descubrió parcialmente la verdad con relación a la droga y los extraterrestres. En 1963 dirigió un ultimátum al Majestic 12. Amenazó al comité con terminar con el problema de la droga si ellos no lo hacían. Informó al Majestic 12 su intención de dar a conocer al pueblo americano al siguiente año la existencia de los extraterrestres y preparó un plan para llevar a cabo esta decisión. El presidente Kennedy no era miembro del CFR y no sabía nada de las alternativas 2 o 3, que sepamos. Estas operaciones eran controladas y dirigidas a nivel internacional por un comité llamado Comité del Plan Director. La decisión del presidente Kennedy inquietó a los responsables. Su asesinato fue decisión por este comité y fue llevado a cabo por los agentes del Majestic 12 en Dallas. El presidente Kennedy fue asesinado por el agente secreto que conducía su coche en Dallas. Esto se hace patente sin ninguna duda en la película. Si usted la ve, observe atentamente al conductor y no a Kennedy. Además, todos los testigos oculares situados lo bastante cerca del coche para haber visto a William Greer disparar sobre Kennedy fueron ellos mismos asesinados durante los 2 años siguientes. La comisión Warren fue una farsa. La mayoría de la comisión de investigación se componía de los miembros del CFR. Sus esfuerzos por confundir al público americano fueron exitosos. Y en los años que siguieron, muchos otros compatriotas que han intentado hacer público el secreto de los extraterrestres han sido a su vez asesinados. En los inicios de los viajes espaciales y de los aterrizajes lunares, cada expedición era acompañada por naves extraterrestres. Los astronautas del Apolo observaron y filmaron la base lunar Luna. En las fotografías se pueden reconocer cúpulas, grandes construcciones en forma de bola que se parecen a silos. Se pueden ver asimismo enormes vehículos para aplanar terrenos en forma de T, que dejan profundas huellas en la superficie lunar, al igual que naves extraterrestres grandes y pequeñas. El programa espacial oficial es una inmensa farsa y pone en evidencia un derroche monstruoso de dinero. La tercera alternativa es una realidad y no en absoluto ciencia ficción. La mayoría de los astronautas del Apolo han resultado tremendamente impresionados por lo que han visto. A su regreso, su vida, así como algunos rumores sobre ellos, demuestran fehacientemente las presiones a las cuales se les ha sometido para obtener así su silencio. Se les ha ordenado el silencio absoluto bajo pena de muerte, amenaza que llegó a ser estimada como necesaria. Había, por ejemplo, un actor que se hacía pasar por un astronauta y aquí dice que supone que la desinformación contenida en el libro era no obstante un intento de desacreditar al programa emitido por la televisión británica, mediante informaciones que se podían fácilmente poner en duda, de la misma forma que el documento Eisenhower Briefing Document, publicado en USA como un plan de auxilio bajo la denominación de Majestic 12, de cuya veracidad se puede asimismo dudar. Desde nuestros intercambios con los extraterrestres poseemos una tecnología que sobrepasa nuestros más locos sueños. Una nave espacial llamada Aurora se encuentra en la región 51, con la cual se lleva a cabo de forma regular viajes espaciales. Se trata de un ingenio espacial de primer orden, denominado TAP, Trans-Atmospheric Vehicle. Puede despegar de una pista de 12 kilómetros y subir a una órbita muy alejada para seguidamente volver a la Tierra. Poseemos en la actualidad un ingenioso volador parecido al de los extraterrestres de propulsión atómica, que se encuentra en la región S4. En Nevada, nuestros pilotos han desarrollado viajes interplanetarios con este aparato, durante los cuales han visitado la Luna, Marte y otros planetas. Nos han mentido respecto a la verdadera naturaleza de la Luna y de los planetas Marte y Venus, así como del avance de la tecnología que disponemos en la actualidad. Existen regiones en la Luna en las cuales la vida vegetal se desarrolla y cambia de color según las distintas estaciones. Este efecto de estacionalidad se debe a que la Luna no presenta siempre, al contrario de lo que se afirma, el mismo lado hacia el Sol o hacia la Tierra. Hay una región que sale de la oscuridad en ciertas estaciones y en los límites de esta región la vida vegetal existe. En la Luna hay lagos y estanques artificiales y se pueden observar nubes que además han sido filmadas. Hay una cierta gravedad y el hombre se puede mover libremente en su superficie sin tener que vestir un traje espacial, si bien después de haber sido sometido a una descompresión análoga a la del submarinismo. He podido ver fotografías, dice William Cooper, y algunas de ellas han sido publicadas en el libro We Discover Alien Bases on the Moon, Descubrimos bases extraterrestres en la Luna, de Fred Steckling, y Someone Else on the Moon,
En 1969 tuvo lugar en el laboratorio subterráneo denominado Dulce una confrontación entre científicos y los extraterrestres. Estos últimos tomaron a muchos de nuestros científicos como rehenes. Se llamó a los Delta Teams para su liberación, pero sus armas eran inferiores a las de los extraterrestres. En el transcurso de esta operación, 66 de los científicos perecieron. Durante por lo menos 2 años todos los proyectos conjuntos fueron suspendidos.